En este tiempo hay muchos modos de transportarse, hay medios de transporte y los usamos cuando queremos ir de un lugar a otro. Cada vez son más modernos, hay metro, hay microbuses, metrobuses, cosas así. Y caminamos muy poco, olvidamos lo que es caminar, y cuando vemos caminar a alguien, pues es un breve tiempo, y a los que vemos caminar por mucho tiempo son a los novios que van caminando de la mano y van juntitos poniéndose atención, pero es porque están enamorados. Pero caminar, se ha perdido el significado de lo que es caminar con alguien. El pueblo de Israel hacían peregrinaciones para ir al templo y subían esa colina de donde estaba el templo, cantando esos salmos de ascenso gradual. Y había un significado, entendían lo que era caminar. Y vamos a Génesis 5, 21 a 32, y vamos a ver aquí, en este pasaje, a dos caminantes, dos de los nombrados en esta lista que vamos a leer, que caminaban de una manera muy especial, que es lo que vamos a tratar de entender este día. A partir del versículo 21 leemos hasta el final del capítulo y dice la palabra de Dios: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén, después de que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes a entenderla. La tenemos con nosotros y muchas veces no sabemos qué significa para nosotros en este momento. Necesitamos de ti, de tu espíritu, de tu luz, para que de esto venga un fruto que nos lleve más cerca de ti, un fruto de arrepentimiento, un fruto que traiga salvación, todo lo que trae tu palabra, Padre, que es todo lo que tenemos, pero en ella es suficiente lo que tenemos para conocerte y para pues llegar a ti, si tú así lo decides y nos llamas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a entender tu palabra y aplícala a nuestras vidas, de todos los que están aquí, y obra en nosotros individualmente. Lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén.
donde el libro de Génesis comienza con la creación de todo lo que existe, el origen de todo. Y en este capítulo 5 que empezamos a estudiar la semana pasada, se dan a conocer los descendientes de Adán. Dice que son el libro de las generaciones de Adán. Es el primer hombre y como tal es el origen de la humanidad. Pero aquí en este capítulo se nombra solo aquellos que fueron descendientes de su hijo Set. De los primeros hijos de Adán, el autor del libro Moisés solo menciona a las primeras 7 generaciones de Caín, que mató a su hermano Abel, y después se apartó de Adán y de su familia para irse a vivir a otra tierra, a la tierra de Nod, donde fundó una civilización que permanecería como enemiga de Dios, en un mundo bajo el dominio de la serpiente. Ellos son la simiente de la serpiente. De los demás hijos que tuvo Adán, incluyendo a Abel, no menciona a ninguno. Adán engendró hijos e hijas, leíamos la semana pasada, que debieron ser muchos a lo largo de sus 930 años de vida. Pero solo hay registro de la descendencia de Set. La razón es que lo que quiere el Espíritu Santo que quede constancia por medio del escritor de este libro es del cumplimiento de la promesa profetizada por Dios. Adán y su mujer fueron expulsados del paraíso de Edén, donde Dios los había puesto, porque creyeron el engaño de la serpiente y, queriendo ser como Dios, desobedecieron el mandamiento que Dios les había dado. Pero Dios profetizó que daría a la mujer un descendiente que acabaría con la enemistad permanente con la serpiente que la había engañado y terminaría con la enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente, destruyendo a la serpiente y a su descendencia, al aplastarle la cabeza a la serpiente y librando a la descendencia de la mujer de la corrupción en la que habían caído a causa del pecado de Adán y Eva, su esposa. No solo los libraría de la esclavitud del pecado, también de las consecuencias del pecado. Los libraría de la culpa y del castigo por la rebelión. Ese castigo era la muerte, por el que debían volver al polvo de donde salieron. Pues fuera poco, quitaría la enemistad que había entre Dios y los hombres debido a la rebelión contra Dios cuando lo desobedecieron. Nuevamente ellos serían su pueblo y Jehová sería su Dios, como había sido antes en el paraíso. Con Abel muerto, que era el descendiente de la línea piadosa, el enfoque está en Set y en la descendencia de Set. Set era el sustituto señalado. Y cada uno de estos descendientes murió, cumpliéndose la sentencia por el pecado. El primer hombre que murió fue Abel, el único de esa línea de los descendientes de la mujer, del que no sabemos la edad a la que murió, ya que su muerte no fue natural por el paso de los años, sino que fue víctima de la maldad y del pecado de su hermano. Fue el primero de muchos que morirían así, víctimas de la maldad y del pecado. Adán mismo murió, y Set murió, y su hijo, y el hijo de su hijo. Las generaciones
pasa. Vimos esta lista la semana pasada, y lo único que cambia son los números, más o menos años de vida y diferentes edades a las que engendraron al Hijo del que vendría el Salvador. Están nada más los nombres de estos, de los que tenían esta primogenitura, y a veces no era el primogénito, sino esa gracia de que por él un descendiente vendría el Salvador prometido. Pero todas las historias terminan diciendo: y murió. Es el ciclo de los seres vivos que aprendimos en la primaria, en las ciencias naturales. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. No solo los seres humanos, todos los seres vivos mueren. Esa es una consecuencia del pecado. El pecado corrompe, debilita, y el resultado final es la muerte. La historia se repite con todos los descendientes tanto de Set como de Caín, hasta que llegamos a Enoc. Y aquí hay un cambio notable. Su historia no termina con las palabras "y murió", sino que el final de su historia es "desapareció". En los versículos 21 y 22 tenemos esta historia de Enoc caminando con Dios. Dice en esos versículos: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Quién era Enoc? De todos los demás patriarcas de esta lista de los descendientes de Set, sabemos muy poco. No son mencionados más que en las genealogías, aunque probablemente todos ellos tuvieron vidas de virtud, aunque no necesariamente. Desde luego, Adán es el más mencionado, más que ninguno, por ser el primer hombre creado de origen de todos los demás, y porque su caída introdujo el pecado en el mundo. Abel no está en esta lista porque el Salvador no sería su descendiente, pero se menciona en los evangelios a Abel como Abel el justo, y en la carta a los hebreos, por la fe con la que presentó un sacrificio más excelente que el de Caín, también por su sangre derramada, que es comparada con la sangre de Cristo. Tampoco hay muchos datos de Enoc, pero hay los suficientes para que su nombre destaque sobre el otro Enoc, el hijo de Caín, que tenía una ciudad con su nombre como símbolo del comienzo de la civilización mundana, fundada con principios opuestos a los propósitos de Dios para el hombre. Enoc es el séptimo desde Adán, como hace notar Judas en su carta. Si recordamos a los descendientes de Caín, el séptimo desde Adán fue Lamec, un hombre violento y lujurioso, que fue el primero que rompió la ley del matrimonio, tomando 2 esposas para él. Enoc no es el mismo con ese nombre, Lamec no es el mismo con ese nombre que se menciona más adelante, en unos versículos más, y que fue hijo de Matusalén. Pero eso nos dice que las vidas de este Enoc y aquel Lamec coincidieron en el tiempo. Mientras uno amenazaba con matar a cualquiera que se atreviera a golpearlo,
el otro caminaba con Dios. 2 veces se dice que Enoc caminó con Dios. Nuevamente en el versículo 24 se repite: caminó pues Enoc con Dios. Para entender el significado de esta frase, veamos primero el significado de caminar con alguien, con un amigo, con un familiar. Cuando caminamos con alguien, los dos viajamos en la misma dirección. Nuestros pasos se mueven al mismo ritmo para que ninguno de los dos se quede atrás. Caminamos juntos y nos prestamos atención el uno al otro. Caminar implica pasar un tiempo junto a la persona con la que se camina. Se disfruta el paseo. Cuando caminas con alguien, estás cerca, hablas con él, escuchas, ríes, compartes tus pensamientos íntimos. Tu atención está puesta en esa persona y todo lo demás pasa a segundo término. Notas la belleza a tu alrededor o alguna distracción ocasional, pero solo para señalarlo a tu compañero de caminata y se lo compartes. Están en armonía y ambos disfrutan de la confianza que van adquiriendo. Andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo, dice el profeta Amós. Si tu amigo pasara todo el tiempo concentrado en su teléfono celular, en lugar de interactuar contigo, la caminata no sería placentera y no podrían caminar juntos en un nivel satisfactorio. No te sentirías cómodo y tal vez preferirías caminar solo. En resumen, existe un sentido general de armonía, unidad y comunión entre los dos que caminan juntos. Pero si ya no pensamos en caminar con alguien una cierta distancia y un cierto tiempo como el que es necesario para llegar a un cierto lugar y después cada quien se va por su lado, sino que estamos con una persona con la que compartimos deseos y tenemos los mismos objetivos y los mismos planes, la relación se hace más estrecha y no quisiéramos separarnos de esa persona y seguir caminando juntos. Estamos hablando de caminar por la vida juntos. Un ejemplo sería el de un matrimonio de muchos años que ya en la vejez siguen caminando juntos con el pleno conocimiento de la otra persona, disfrutando todo el tiempo que han compartido juntos. Este caminar, que se refiere a todos los aspectos de la vida, es el caminar que debemos entender respecto al caminar de Enoc. Algo parecido tenemos que hacer para caminar con Dios. Él es espíritu y siempre está junto a nosotros. Nadie puede caminar con Él igual que como camina con una persona. Su presencia no es física, sino espiritual, por lo que caminar con Dios también es espiritual. Cuando hablamos de caminar con Dios, estamos pensando en hacerlo de una manera espiritual, considerando que entramos en una relación más íntima con Él. Caminar con Dios es estar en el mismo camino en que Él está, comunicándonos con Él, obedeciéndolo y dejándonos guiar, porque Él es el que conoce el camino
y estar en continua comunicación con Él, enfocados en Él y no en las circunstancias. Estamos en armonía con Él porque estamos de acuerdo y no hay obstáculos ni situaciones que nos separen. Caminar con Dios es ponerlo siempre delante de nosotros y actuar como quienes están siempre bajo su mirada. Es vivir una vida en comunión con Dios, tanto en sus mandamientos como en las circunstancias con las que guía nuestra vida, sin ver estas circunstancias como algo adverso en contra de nosotros. Es hacer de la palabra de Dios nuestra regla de vida y su gloria nuestro objetivo con todos nuestros actos. Es hacer que nuestra preocupación constante y nuestro esfuerzo sean por agradar a Dios en todas las cosas y no ofenderle en nada. Es acatar su voluntad, aceptar sus designios y colaborar con Él. Es ser imitadores de Dios como hijos amados. Un creyente verdadero es el que hace todas estas cosas. El creyente verdadero camina con Dios porque lo ha conocido y ha llegado a amarlo sobre todas las cosas. ¿Te puedes reconocer entre los que caminan con Dios? Por supuesto que los pecados a los que nos aferramos son el obstáculo y la distracción más grande que rompe la armonía y el acuerdo. La santidad de Dios no permite que tengamos comunión con Él si no dejamos el pecado. Pero no es lo único que nos separa. Incluso cosas benéficas se pueden convertir en distracciones que dañan la relación. Por ejemplo, trabajar duro y ganar dinero para mantener a nuestra familia es algo bueno. Sin embargo, si te obsesionas con el trabajo y el dinero al punto de que descuidas a tu familia y a tu relación con Dios, has permitido que estas actividades se conviertan en un obstáculo. Caminar con Dios es tener ese tipo de comunión, pero infinitamente mejor, porque Dios es perfecto y no cambia. Podemos disfrutar la comunión íntima con Él. Caminamos con Él cuando hemos confesado nuestros pecados y no hay obstáculo. Cuando estamos enfocados en Él y en sus mandamientos y su voluntad en vez de en otras personas o en otras cosas. El caminar con Dios es este estilo de vida que pone a Dios en primer lugar, que demuestra que Él tiene la prioridad más que cualquier otra persona o deleite, que disfruta leer su palabra y orar, y de esta manera pasar tiempo con Él. No podemos conocerlo a Él, conocer su voluntad, sus deseos, sus gustos, si no es a través de su palabra. Pues aunque habló muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por aquel que había prometido. Pensamos esto y posiblemente nos parece imposible para nosotros. Nos parece que no podemos caminar con Dios porque tenemos demasiado pecado, porque hay demasiadas distracciones. Es verdad que no podemos caminar con Dios
como Adán y Eva antes de la caída, debido al pecado que hay en nosotros y al pecado que hay en el mundo. Pero no significa que es imposible caminar con Dios en una comunión íntima, porque Enoc vivió después de la caída. Nació con una naturaleza pecaminosa igual que cada uno de nosotros. Luchaba contra el pecado igual que nosotros, pero de todos modos caminó con Dios. Entonces vemos que no es imposible caminar con Dios, aún en esta carne, aún luchando con pecado, aún no siendo perfectos. Es posible disfrutar de la comunión íntima con nuestro Dios. Es posible andar en el mismo camino. Es posible disfrutar su compañía y pensar en Él en cada situación y en cada momento. Enoc estaba muerto para este mundo, pero vivo para Dios. Caminaba no solo siguiendo a Dios, como hacen los hombres religiosos. Recordamos a Pedro, que después de que negó a Cristo, lo seguía de lejos, avergonzado por su pecado. Lo seguía, pero no caminaba con él, no caminaba a su lado. Enoc caminaba con Dios como si ya estuviera en el cielo. ¿Cómo podemos nosotros caminar con Dios? Podemos tener la disposición para caminar con Dios, pero lo importante y lo necesario es que seamos del agrado de Dios para que caminemos con Él. Enoc era del agrado de Dios. Dice Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Podemos ir ahí para ver este versículo que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La manera en que un hombre pecador, un hombre rebelde agrada a Dios es por medio de la fe. Veíamos hace unas semanas: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel presentó su ofrenda con fe, creyendo a Dios, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, porque la presentó sin fe. La persona y lo que hace son del agrado de Dios si se hace con fe. La fe es el medio para recibir la gracia de Dios. Solo es posible caminar con Dios y tener comunión con Él por medio de la fe. El siguiente versículo de Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y parece que aquí nos encontramos con un problema para que nosotros podamos caminar con Dios, porque no tenemos fe, y nadie puede tener fe porque quiera. Nadie tiene fe en sí mismo, no la puede tener por su propia voluntad. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. La fe no es de ustedes, pues es don
de Dios. Dice aquí que la fe es un don de Dios, es decir, una dádiva, un presente o un regalo, algo que Dios da. No es algo que podamos adquirir. No podemos comprar fe, no podemos obtenerla, es un don de Dios. Si yo quisiera caminar con Dios, no podría, a menos que Dios me concediera primero el don de la fe. Él la concede este don por su libre y soberana gracia. La dio a Abel, pero no a Caín. La dio a Enoc, pero no a Lamec, el violento. Dios había elegido a Abel y a Enoc. Nacieron con la misma naturaleza corrompida que les transmitió Adán, porque eran descendientes de él, igual que Caín y Lamec. Pero ellos con el tiempo creyeron en Cristo. No lo conocieron con este nombre, pero creyeron en la promesa de la simiente de la mujer, porque Dios los había elegido, no por algo bueno que ellos hubieran hecho. Recordamos en Romanos 9:11 que dice, aquí se está hablando de Jacob y Esaú, pues no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El hombre es responsable por las decisiones que toma. Adán tenía la responsabilidad de guardar el mandamiento que había recibido. No debía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Debía cumplir con su responsabilidad más allá de si había tentaciones o no, más allá de si su mujer obedeció o no, más allá de cualquier circunstancia. Tenía su responsabilidad. Y la responsabilidad de todo hombre es creer en el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, como dice el libro de Hechos. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, como dice el Evangelio de Juan. Nadie puede excusarse diciendo, Dios no me ha dado fe y por eso no creo. O yo no sé si soy elegido y tal vez no crea nunca. Tu responsabilidad es creer. Tu responsabilidad es venir a Cristo. Por otro lado, la palabra dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9. Si el mundo no ha llegado a su fin, si tú todavía tienes vida, es por la paciencia de Dios, que no quiere que perezcas, sino que te arrepientas. Tu responsabilidad es arrepentirte. Ha dejado su palabra a tu alcance. Dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí estás, oyendo el Evangelio. Así que si no crees, es únicamente responsabilidad tuya. Aún con solo ver la creación, se hacen las cosas invisibles de Dios visibles, su eterno poder y su deidad, de modo que no tienes excusa.
leímos que sin fe es imposible agradar a Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, la responsabilidad que tenemos es buscarlo. Dijo Cristo que ninguno puede venir a Él si su Padre no lo trae. Pero a todo aquel que va a Cristo, Él no lo echa fuera. También dijo, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. También dijo Dios por medio del profeta Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. Si no lo buscas, seguro que no lo encuentras. Enoc caminó con Dios, y eso es posible solamente por la fe. Por la fe tenía comunión con Dios. Por la fe recibió la salvación. Es decir, creyó, fue justificado, fue perdonado, fue regenerado al recibir una nueva naturaleza con la que podía obedecer a Dios, y ya habiendo sido salvado, tuvo la capacidad de agradar a Dios. Agradó a Dios mostrando la fe que tenía con una vida de obediencia. Dice el versículo que vivió 65 años y engendró a Matusalén, y caminó con Dios después de que engendró a Matusalén. Lo que nos dice que en sus primeros 65 años caminaba como los demás hombres. Seguramente no como los hombres de la línea de Caín, con la maldad y corrupción creciente por su vida de pecado, sino como los demás piadosos. Pero hubo un momento en que empezó a destacar sobre todos los demás. El progreso es gradual. La fe va creciendo y madurando, lo que lo llevó a caminar muy cerca de Dios. Mientras otros vivían para sí mismos y para el mundo, él vivía para Dios. La comunión con Dios era para él mejor que la vida misma. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. Esto nos da esperanza. Si vemos que no estamos caminando con Dios, podemos empezar a hacerlo. Y este es el momento. No tienes que esperar a que tengas 65 años. Parece que no comenzó a caminar con Dios de una manera especial después del nacimiento de Matusalén. Tuvo fe, quizás al principio una fe del tamaño de un grano de mostaza, pero ejercitó su fe creyendo y obedeciendo en lo poco. El que en lo poco es fiel, en lo mucho también lo va a hacer. Pero empezó con poco y su fe se fue fortaleciendo poco a poco. No puedes esperar tener una gran fe si no la has cultivado. No se conoce el significado exacto del nombre de Matusalén. Algunos dicen que significa el hombre de la jabalina o el hombre del dardo,
pero la mayoría de los eruditos piensa que quiere decir cuando él muera vendrá. Y la implicación es que lo que vendría sería el diluvio. Independientemente del significado, en el nacimiento de Matusalén, Enoc tuvo un conocimiento especial de Dios, del juicio que iba a venir. Y esa fue una de las cosas que hicieron más cercano su caminar con Dios. Judas, en su carta, dice que Enoc era profeta y que pudo ver la segunda venida de Cristo. Vamos allá al libro a la carta de Judas, los versículos 14 y 15. Dicen estos versículos: Judas 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Parece que Enoc predicaba en su tiempo, igual que Noé, de quien también se dice que caminó con Dios. Y Pedro, en su segunda carta, dice que Noé era pregonero de justicia. Caminar con Dios y tener una comunión cercana con Él tiene como resultado un ardiente deseo de que otros conozcan a Dios de una manera salvadora, como lo conoce Él. Enoc habló de cosas difíciles, de cosas que no le agrada oír a nadie, del juicio venidero contra los impíos. En ese entonces, igual que ahora, a nadie le gusta pensar en su pecado y en su maldad, pero nadie puede ser salvo sin entender primero su necesidad, sin ver lo grande de su pecado y la consecuencia que éste tiene. Necesita entender que está bajo la ira de Dios, que es un enemigo de Dios, de manera que le es imposible acercarse a un Dios santo por medio de su propia justicia, una justicia que no tiene, o por medio de sus obras o sacrificios. Y entonces que vea que necesita a un Salvador que lo libre del juicio que viene. Eso predicaba Enoc. Dicen los versículos 23 y 24: Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Una vez que empezó a caminar con Dios, lo siguió haciendo por toda su vida. Caminó con Dios por 300 años. Todo el tiempo que estuvo en este mundo después de que empezó a caminar con Dios. El verdadero caminar con Dios es para siempre. Hay un cambio en afectos y se perseverará hasta el final, como quien espera vivir con Él para siempre. Así como vivió de una manera muy diferente a la que vivían los demás hombres, tampoco murió como murieron todos los demás. Desapareció porque le llevó Dios. Fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, como dice Hebreos. Esto sucedió
cuando había vivido solo 365 años, que comparado con lo que se vivía en esa época, pues son pocos años. Seguramente no estaba a gusto en un mundo que se corrompía rápidamente, y también su obra, por lo que Dios lo había dejado, ya estaba terminada. Dios lo llevó en cuerpo y alma con él, del mismo modo que más adelante llevaría a Elías, el profeta. Fue transformado como lo serán aquellos creyentes que estén vivos en la segunda venida de Cristo. Cuando un hombre salvo muere, Dios se lo lleva, lo toma de este lugar y lo recibe junto a él. Y se dice que antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese testimonio fue llegar al cielo, y lo tendrán todos los que agraden a Dios por caminar con Él. El que alguien camine con Él le agrada a Dios, y no podemos caminar con Él si no es por fe. No todos seremos traspuestos como Enoc. Solo aquellos que vean a Cristo venir en las nubes no pasarán por la muerte. Dice 1 de Tesalonicenses 4:17: Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dios honrará a los que por fe caminen con Él. Mostrará su agrado y dará testimonio de ese agrado delante de los ángeles y de los hombres en el día final. Los que no tengan testimonio antes de ser traspuestos, lo tendrán después, porque serán levantados de la muerte para vida. También estarán para siempre con el Señor. Enoc es una prueba de la realidad de un estado futuro con la existencia en un cuerpo glorificado para aquellos que caminen con Dios, que estarán con Él para siempre. Es la garantía de una resurrección a una vida con Dios. Tenemos la fe de Lamec en los versículos siguientes. Versículo 25 a 27 dice: vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después de que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Matusalén fue el hombre que más tiempo vivió, y en el año en el que murió vino el diluvio. Si hacemos las sumas, llegamos a esta conclusión, casi sumando las vidas de los hijos y todo eso. Pero por más larga que fuera su vida, vemos que finalmente murió. Dios lo mantuvo largo tiempo en la tierra para mostrar a la humanidad su paciencia y misericordia. Cuando murió, vino el juicio que estaba anunciado. Engendró un hijo
al que llamó Lamec, el mismo nombre del descendiente de Caín, pero muy diferentes en carácter. Dicen los versículos 28 y 29: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Aquí hay un cambio en la manera en que Moisés presenta la genealogía de los patriarcas. Lamec, cuando tuvo a su hijo en los brazos, dio una explicación del nombre que había escogido para él. Ese nombre significa descanso o alivio. Y Noé, en ese sentido, es una figura de aquel que dará descanso a el alma agobiada por el pecado. Dice Mateo 11, 28 a 30: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lamec tenía la esperanza de que ese hijo fuera una bendición para su generación. Él veía el estado desastroso de la vida humana debido a la entrada del pecado y de la maldición que vino con el pecado. La condición de la raza humana pasó a ser muy desgraciada. La vida se gasta en dificultades y continuo trabajo y dolor. La mayoría lo único que puede hacer es ganar su sustento con duras penas. El tiempo que podría emplearse para otras cosas se gasta inevitablemente para el sustento del cuerpo. Eso vino con la maldición. Él tenía la esperanza de tener alivio por el nacimiento de este hijo. Este nos aliviará, pensando que era el Mesías prometido, lo que da a entender la fe que tenía puesta en la expectativa por la venida de ese Mesías que le daba el mejor y más seguro de los consuelos, tanto en lo que se refiere a la ira de Dios que merecemos, como con respecto a los trabajos y tribulaciones y dificultades de este tiempo, de nuestro tiempo. Quizá estaba profetizado que mediante Noé Dios iba a preservar de la maldición del diluvio a un remanente fiel. Noé era parte de la línea mesiánica. De ese linaje vendría el que iba a traer la liberación final de la maldición del pecado. Sin importar cuánto de lo que estaba diciendo comprendió Lamec, evidentemente lo creía. Tenía fe en la promesa. Dicen los versículos 30 y 31: y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. El énfasis en toda esta genealogía en el capítulo 5 es que todos los descendientes de Set murieron, con la notable excepción de Enoc, pero todos estaban sujetos a la muerte. Muchos de ellos eran grandes hombres, eran piadosos, pero ninguno era el libertador que Dios había prometido.
Dice el versículo 32, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Noé engendró a sus hijos cuando tenía 500 años, bueno, el mayor cuando tenía 500 años, y después 501, 502. La línea seguida hacia el Mesías seguiría por Sem. Moisés interrumpe la genealogía aquí en este punto para entrar a describir la catástrofe que Dios envió sobre la tierra durante la vida de Noé y sus hijos, en donde toda la humanidad corrompida en gran manera fue destruida, excepto Noé y su familia. La razón: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. E igual que Enoc, con Dios caminó Noé. Solo de estos dos se dice que caminaron con Dios. Pero todo verdadero creyente camina con Dios. Todo verdadero creyente debe caminar con Dios. La vida de Enoc y Noé son una invitación para que todos empecemos a caminar con Dios. Caminemos creyendo a Dios. Caminemos por fe y no por vista. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos da ánimo, porque nos muestra que aun con toda nuestra falta de fe, nuestra falta de entendimiento, la indiferencia con la que hemos vivido hasta este día, pueden ser dejados atrás y empezar a caminar contigo. Ayúdanos a buscarte hasta que te encontremos, y no dejar de hacerlo hasta que te encontremos, y entonces que empecemos a caminar contigo, a tu lado, caminando por este peregrinar, por este mundo corrompido, porque tú nos llevas a tu lado hasta el final, hacia donde queremos llegar, a donde empezó todo, al paraíso que Cristo recuperó para nosotros. Obra en nosotros, ayúdanos, Padre, te necesitamos en este día y siempre, y no nos dejes, no nos sueltes para que nos vayamos por nuestro lado, sino atráenos y haznos caminar junto a ti, porque nosotros solos no podemos, pero con tu Espíritu, con tu poder, con tu gracia, y danos la fe que no tenemos, Padre. Lo pedimos y que sea para tu gloria, y lo pedimos en nombre de Cristo.